ahora. Y bueno, ya estamos grabando, estamos iniciando esta segunda clase, esta segunda reunión del discipulado general, donde estamos hablando acerca de oraciones peligrosas. Y ahora vamos a empezar con una pequeña interacción de la respuesta del enigma de la clase pasada. La clase pasada dejamos un enigma que todos nos los hemos hecho. Y de hecho, aun cuando somos creyentes, probablemente tengamos este enigma con nosotros. Sigamos con la pregunta y cuando nosotros flaqueamos en la oración, nosotros queremos autojustificarnos con la fortaleza mental de, bueno, si Dios ya sabe todas las cosas, no tendría mucha razón de orar, porque de todas maneras ya Él sabe el problema con el que yo ando metido. Y eso nos lleva a una conducta donde siempre hablamos con la gente de nuestros problemas antes que Dios. Hablamos con los médicos primero antes que con Dios. Hablamos con un asesor primero antes que con Dios. Hablamos con un amigo antes que con Dios de cómo restaurar alguna relación o nuestro matrimonio o cómo tomar una decisión difícil. Así que como asumimos que Dios lo sabe todo y esperamos que nos dé una respuesta caída del cielo, nosotros decimos, bueno, Dios sabe todas las cosas. Entonces así asfixiamos nuestra vida de oración. Por eso es esta clase y esta enseñanza, para romper la fortaleza mental de que no hay que orar porque ya Dios sabe todas las cosas. Suena absurdo, pero es una de las piedras más grandes que ha detenido nuestra oración a lo largo del tiempo y es tiempo de hablar acerca de ella y es tiempo de dejar todos los puntos escritos para que podamos abandonar por completo esa idea y avanzar en nuestra vida de oración. Así que voy a tener unos segundos para que puedan entonces ahora participar y escribir. ¿Qué piensan ustedes acerca de este enigma? Y abro el tiempo de participación, unos 4 minutos. Así que aprovechen bien el tiempo, tenemos 4 minutos para la participación de si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué hay que orarle? ¿Qué razón tiene el orarle si ya Dios sabe todas las cosas? Así que los voy a leer en los comentarios y a partir de ahora iniciamos. Tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Dice David, no es porque Él no puede escucharnos o atendernos, sino más bien para que nosotros podamos conocerle y temerle a Él. Muy bien. Gracias, David. Rafdalí dice, porque forma parte de relacionarnos con Él y expresarle nuestra realidad. Porque a Dios le agrada que hablemos con Él. Porque Él nos muestra la solución, si se lo permitimos, como Padre. Jorge ya tenía esto anotado hace rato, miren, eso escribió un río ahí. Vamos pues, dice, a pesar de que sabemos que Dios nos conoce, oramos por nosotros, y esto traerá un efecto positivo en nuestra vida de fe en el Señor. Y es el siguiente, trae paz a nuestras mentes y nuestros corazones, una paz que sobrepasa todo entendimiento. El presentarnos en oración a Dios no lo tomará por sorpresa, pero este tiempo de oración genuina traerá como beneficio. Cuando sentimos expresar muchas de nuestras emociones o condiciones por las que estamos pasando, sentimos como si nos quitamos un peso de encima y logramos ponernos de pie y volver a caminar con más fuerzas que antes de orar. Por otro lado, al expresarnos en nuestras oraciones con Dios, sabemos que Él tiene control de todas las cosas. A alguien que no conoce la palabra imposible, que no está limitado por nada ni por nadie, sabiendo que todo puede cambiar y que estamos bajo su voluntad. Muchas gracias, Jorge, por esa elaborada respuesta. Vamos ahora con Brigitte, que dice, yo opino esto, porque nos hace falta entrar en una comunión más íntima con la persona de Jesucristo para entender que Él es todo lo que necesitamos y al momento de orarle nos refugiamos en Él y dejamos todo su tiempo porque anhelamos tener respuestas rápidas o respuestas según nuestras conveniencias. No siempre será así, ya que Él responde según sus planes y no los nuestros. Muchas gracias. Dice Andri Morillo, a pesar de la omnisciencia de nuestro Padre, oramos por ser obedientes a su palabra. Y aquí puso un cerro de versículos. Gracias, Andri, por tomarte el tiempo. En pocas palabras, Él desea que lo hagamos. Muchas gracias, Andri. Gracias por la investigación. Dice Mariana, porque aun cuando Él conoce todas nuestras necesidades, al ser hijos y al querer tener una relación con Él, debemos ir delante de Él a presentar nuestras necesidades con humildad y amor, así como hijos que somos. Sofía dice, para comunicarnos con Él. Dice Soyhet, dice, aunque Él sepa todo de nosotros, hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza,
Eh, Él como nuestro Padre desea escucharnos incluso ya sea nuestra oración y necesidad. Y muy bien lo dice Salmo 139, ¿verdad? En varias ocasiones el Señor nos dice que pidamos a Él. Muy bien. Dice Diana, porque Dios necesita saber que confiamos en Él. Rob Nelly, porque a Dios le gusta escucharnos, que tengamos interacción con Él. Ellen, porque Dios desde el principio quiso tener una relación con nosotros. Jacqueline, poner orden en nuestros pensamientos, examinar nuestras intenciones, reflexionar sobre nuestras oraciones. Muy bien. Y voy con la última ya. Se terminaron los 4 minutos. Termino un poquito con Dani de Luz. Dice, debemos orarle por obediencia porque la palabra dice que debemos tener una vida de oración. Pero al orar poniendo todo en sus manos, estamos siendo probados en la fe y aceptar que Dios tiene soberanía. De Luz dice, pues Él no ha dado voluntad propia para vivir y tomar decisiones. Pero el momento de darle a Jesús un lugar de mi vida a través de la oración, Él puede entrar a mi situación y moverse conforme a la legalidad que yo le doy a Dios para orar. Así como también espero recibir de su instrucción, aprobación en todo lo que hacemos. Siempre simples principios de la comunicación, transmitir que queremos y escuchar que tiene que decirnos el Señor. Muy bien, agradezco a Migdalia, Hilda, Nelva, David, Jacqueline, Jesumara, Eluz, Pastora Mayra, Fernando. Gracias a los demás por escribir. Lo pueden leer por ahí, pero saben que tenemos poco tiempo y vamos entonces a continuar. Fíjense que gracias a todos por participar. Toda la clase de hoy va a resumirse en este enigma y les voy a pedir por favor que anoten, que tómense el tiempo para anotar. Aquí yo tengo mi café, no sé si ustedes lo tienen, y vamos a empezar entonces. Ahora, quiero repasar algunos textos, gracias a los que tienen café o algo para compartir. Voy a repasar algunos textos. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Salmo 139, del 2 al 4, dice que Dios conoce todas nuestras acciones, que no hemos dicho algo cuando ya Dios sabe lo que vamos a decir. Daniel 4:35 dice que Dios actúa conforme a su voluntad. Nadie puede detener lo que Dios hace, ni decirle a Dios, ¿qué has hecho? Es decir, nadie puede detener la voluntad de Dios, dice Daniel 4:35. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Es decir, Dios hace lo que Él quiere y nadie puede ser un tropiezo o puede estorbar la voluntad de Dios. No es posible. Y Romanos 5:39 dice, recuerden, no es Romanos, es Hechos. Hechos 5:39 dice, si son de Dios, no podréis destruirlos, no sea que halléis luchando contra Dios. Y hay mucha gente que lucha contra Dios y contra su voluntad. Y ahí estaban diciendo, no luchen contra los cristianos, porque si ellos son voluntad de Dios, no podréis destruirlos. Entonces, podemos ver este texto, podemos entender entre todos estos textos que Dios y su voluntad nadie la puede mover. Que Dios conoce todas las cosas. Entonces, si la voluntad de Dios, en su soberanía, su poder completo, no se puede alterar, ¿verdad? Dios ya decidió cada detalle de lo que va a pasar en el mundo. Y nadie puede estorbarlo. Desde la eternidad ya Dios dijo, va a ser así, y así sucede. Y por otro lado, tenemos al Dios que conoce todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que pasamos. Pero aún más tenemos un Dios que aunque ya decidió todo lo que va a pasar, tenemos un Dios que sabe todo lo que estamos sintiendo y pensando. Tenemos al mismo tiempo un Dios que nos dice que oremos y que le pidamos. ¿Por qué? Si ya decidió. ¿Por qué? Si ya sabe lo que va a pasar y sabe lo que necesitamos. No hay razón aparente en la lógica humana para que nos sintamos con la urgente necesidad y digamos, pero ¿qué efecto tiene orar si de todas maneras Dios lo sabe? Entonces tenemos razones bíblicas inmaduras, ¿no? De punto de partida para decir, no hay razones para orar.
Solamente nos podríamos atañer a abrazar, a agarrar del elemento de que Dios nos los está pidiendo. Pero si Dios no lo pidiera tan directamente y tan disciplinariamente y tan rebuscadamente en toda la Biblia, porque sobreabundan el mandamiento de la oración, no tendríamos otra razón lógica para pensar. Ahora, ¿qué pretendo yo con esta enseñanza? Pretendo demostrarte las razones para que más nunca tengas la duda al respecto. ¿De acuerdo? Así que había un autor, díganme si ven la pantalla bien, yo creo que sí la ven bien, estoy compartiendo pantalla, y ese autor se llama Agustín. Agustín fue muy conocido, fue un hombre que tuvo demasiada revelación de Dios, y él decía esta pregunta, fue uno de los primeros que hizo esta pregunta notoriamente como teólogo, y dijo, si Dios es soberano, ¿por qué tenemos que orar? Si Dios decidió todo, ¿por qué tenemos que orar? Y ahí nos vamos. Voy a seguir. Ahí encontramos entonces el primer error. ¿Cuál es el primer error? El primer error es la pregunta. Porque la pregunta asume que no tenemos una conversación con Dios. La pregunta asume que oramos a Dios como si Él fuera un buzón de sugerencias o si fuera un buzón de peticiones. Asumimos mal cuando preguntamos por qué tengo que orar si ya Dios sabe las cosas. Como si la única forma de hablar con Dios es pedirle o hablarle de nuestros problemas. Ese es el primer error. Ignoramos que la oración es el espacio donde nos encontramos con Dios y más allá, donde Dios se comunica con nosotros. Más que nosotros le comuniquemos a Él nuestros problemas, es donde Dios nos habla a nosotros de cómo enfrentar nuestros problemas. ¿Lo puede ver? Entonces, la oración no es solamente un buzón donde yo meto papelitos de lo que necesito, de lo que quiero, de lo que anhelo, de lo que estoy pasando, sino más bien la oración es la oportunidad donde yo abro mi corazón para que Dios meta sus papelitos en mí y yo sea el buzón de Dios, para hacer un receptáculo, un espacio abierto para que Dios hable y fluya a través de mí. Yo hablo con Dios, claro que sí, pero Él va a hablar y hablarme directamente a mí. Amén. Ahora, hay gente entonces que dice que no podemos orar nuevamente porque ya Dios lo conoce todo. Pero más bien, si Dios sabe todo lo que yo voy a decir antes de que lo diga, en lugar de eso limitar mi oración y yo tomarlo como una excusa, más bien entender que Dios sabe todo lo que voy a decir, es mayor razón para alabarlo y para impresionarme y aumentar mi capacidad de asombro por el Dios que tengo. No puedes limitar tu adoración ni tu oración porque ya Dios sabe lo que vas a decir. Y como sabe, no lo vas a decir. Es vago, es absurdo, es inmaduro. Más bien todo lo contrario. Saber que Dios lo sabe todo debería aumentar tu capacidad de asombro, tu capacidad de adoración y tu humildad delante de Dios al momento de hablarle. Porque, fíjate, Dios, aún sabiendo todo lo que te pasa, pide explícitamente que se lo digas. Voy a seguir. Espero estén anotando, ¿no? Ahora, ahí pueden verme con mi esposa. Otra ilustración para que pueda profundizar en el punto. Mi esposa y yo estamos tan cerca como dos personas pueden estarlo. A pesar de la distancia, ¿no? Estamos a no me acuerdo cuántos miles de kilómetros de distancia. Pero a menudo sé lo que ella va a decir antes de que me lo diga, porque tenemos una relación muy cercana. Ella sabe lo que yo voy a decir antes de que se lo diga. Yo la miro, yo le hago una seña, ella me mira feo o me mira bien, o ponemos una cara de asombro y ya nos estamos comunicando sin siquiera decir alguna palabra, ¿verdad que sí? Pero aún así, nos gusta escucharnos. Aún así, nos gusta mirarnos en el momento. Y si eso pasa en el hombre, que aunque sabemos lo que el otro va a decir, aún queremos tener una comunicación real, ¿cuánto más es cierto esto para Dios?
Tenemos el privilegio de compartir nuestros pensamientos más íntimos con Dios. Claro, podríamos entrar, arrodillarnos y decir, Señor, aquí estoy, lee mi mente, analiza todo lo que tengo, tú sabes cuál es mi problema. Dejarle a Dios el rollo de que investigue y escudriñe nuestras mentes a ver qué es lo que va a pasar en nosotros. Y llamar a eso, etiquetarlo como oración. Pero escucha bien, eso no es comunicación, eso no es comunión. Por eso la oración no puedes pretender que sea Dios tratando de leerte la mente a ti. Porque rompe el principio de la oración, que tiene que ser la comunión de cada creyente con su Padre Celestial. Y no hay comunión ni comunicación si solamente esperas que el otro te lea la mente. ¿Alguien puede anotar eso? Ahora, quiero que presten mucha atención porque cada vez se va a poner más hondo el tema. Miren esto es un punto muy importante y esto aplica para la gente que es intercesora, para los profetas, para los que tienen todo llamado que tiene que ver con la rama profética y quiero hacerles ese llamado. Lean esa, por favor, esa imagen. La oración no cambia la mente de Dios, pero sí cambia las cosas. La oración no cambia la mente de Dios, pero sí cambia las cosas. Ahora, sé que puede ser un poquito confuso. Usted dirá, ¿y Dios no se arrepiente? ¿Y Dios no cambia su manera de pensar? No, Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Aunque en la Biblia vemos que Dios se arrepintió de haber creado el hombre, esa es nuestra traducción a nuestro lenguaje, la palabra arrepentirse. Pero Dios no se arrepiente en la manera que el hombre se arrepiente o tiene remordimiento de su pecado. Dios no se puede arrepentir como el hombre se arrepiente, ni puede sentir la angustia de una equivocación como el hombre lo hace, porque Dios no se equivoca. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente de haber creado el hombre, en la palabra original tiene que ver con un dolor de lo que sucedió. Como un padre que ve a su hijo cometer un acto desagradable. El padre no va a arrepentirse de haber sido padre, nunca lo haría. No dirá, no diría, ojalá yo nunca hubiese sido padre. Eso es lo que nosotros interpretamos cuando leemos que Dios se arrepintió. Pero no es así. La verdadera razón es que Dios le dio dolor al hombre por su conducta, porque nuevamente Dios no cambia su manera de pensar. Entonces, si Dios no cambia su manera de pensar, solo le pueden doler las cosas, Dios se puede afligir, ¿verdad? Pero no cambia las cosas. Es más, una profecía, y preste atención, solo es profecía si se cumple. Si alguien te da una palabra profética y dice que esa palabra profética depende de ti, y esto es un tema muy polémico, no es profecía, porque la profecía se cumple. Siempre. Pase lo que pase, las vueltas que se den. Una cosa es que Dios te dio una palabra profética con cláusulas de si me obedecieres, si me buscares, si te arrepintieses de todo corazón, entonces yo, ok, tenemos cláusula. Pero si no hay cláusula y alguien te dice, yo veo de ti que vas a ser no sé, un cantante internacional, que vas a viajar a China en 5 años, y en 5 años tú no viajas a la China y no sucede eso, no era una palabra profética, era una palabra emocional, porque nuevamente tienes que recordar que Dios no muta, no cambia en su pensamiento. ¿Qué sí pueden cambiar? Las cosas, pero la mente de Dios no cambia. Ahora, escuchen. Vamos a leer esta frase de nuestro querido R.C. Sproul. Déjeme buscarlo aquí. Este es. Ahí tiene. Robert Charles Sproul. Un genio. Es un genio, un genio, un genio. Lea sus libros, por favor. Ahora, mira lo que dijo. ¿Puede leerlo conmigo?
Léalo, por favor. Si oráramos individualmente, o si tú y yo uniéramos nuestras fuerzas en la oración, o si todos los cristianos del mundo oraran colectivamente, no cambiaría lo que Dios en su consejo oculto ha decidido hacer. Por ejemplo, si decidiéramos orar, interceder, clamar, ayunar, porque Jesús no regrese, aún así va a regresar. Podrías preguntarte, sin embargo, ¿no dice la Biblia que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, lo conseguirán? Si lo hace, sí, perdón, lo hace. Déjame buscar aquí, que falta la otra imagen. Sí, lo hace. Pero ese pasaje habla de la disciplina de la iglesia, no de las peticiones de la oración. Así que debemos tener en cuenta toda la enseñanza bíblica sobre la oración y no aislar un pasaje del resto. Debemos abordar el asunto a la luz de toda la Escritura, resistiendo a una lectura atomística, una lectura por frase. Yo leo una frase y yo voy a sacar un mensaje de eso. No es así, la palabra hay que leerla completa. Ahora, ¿cuál es el punto? Nuevamente, a mí me encanta esto. Si todos los cristianos del mundo, es un buen ejemplo, oráramos unánimes, ayunáramos, porque Jesús no regresara, no va a pasar. No va a suceder porque Dios determinó que Cristo va a volver. Y así de absurdo es orar en contra de la voluntad de Dios. Por eso la humildad tiene que ser un factor primordial, impresionantemente importante, para reconocer que ante todo oramos ante un Padre que ya sabe lo que va a pasar. Y tengo que tener la suficiente humildad de reconocer su soberanía y pedirle su gracia ante una situación. Pedirle que nos ayude a entender, pedirle que nos ayude a superarlo. Pero hay que saber siempre que Dios es soberano. Así que esas oraciones que intentan manipular a Dios o gobernar a Dios, se ve tan tonto como una hormiga tratando de mover a un elefante. No lo va a poder hacer, no va a suceder. Así que tengamos siempre esa inmensa humildad, porque nunca podemos cambiar la mente de Dios. Pero ahora lo que sí le voy a decir es que la oración sí puede cambiar las cosas, pero no puede cambiar la mente de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la manera en la que Dios cambia las cosas? A través de la oración del pueblo. La oración de la iglesia es uno de los medios que Dios utiliza para que cosas sobrenaturales pasen en el mundo. Así que nuevamente, ¿la oración cambia las cosas? Sí, rotundamente sí, sin dudarlo. Amén. ¿Cómo vamos? Puede escribir un texto y diga, ¿todo bien? Anotando. Déjenmelo saber, por favor. Bien, gracias. Sigo leyendo cualquier cosa. Así que vamos a seguir. Ahora, muchas gracias. Ahora, vamos con 7 razones por las cuales debemos orar. ¿De acuerdo? 7 razones por las cuales debemos orar. ¿Cuáles son esas razones? Porque, nuevamente le digo, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué tenemos que orar? Le voy a dar 7 razones. Si ya Dios sabe todo lo que nos está pasando, ¿por qué? ¿Por qué no es una pérdida de tiempo? Bueno, le voy a dar 7 razones, así que anótelas allí. La primera de todas, la primera razón por la que tenemos que orar es porque es un privilegio, pero también es un mandato. Diga conmigo, orar como un hijo de Dios es un privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué es un privilegio? Porque no lo merezco. Yo no tengo derecho de hablar con Dios. Si tú reúnes todos tus pecados y todas tus faltas, siempre has calculado cuánto dinero tienes y cuánto dinero te falta. Pero nunca nos hemos puesto con una calculadora a ver cuántas cosas hemos hecho mal sin aturdirnos. Así que bajo esa calculadora infinita de errores, transgresiones, rebeliones, iniquidad que tenemos delante de Dios, no merecemos hablar con Él, siendo tan inmensos ofensores de Dios, con conocimiento y sin conocimiento. Ahora, por Cristo, orar para mí
es un privilegio porque yo no merecía hablar con Dios. No lo merecía. Mi pecado era una muralla de hormigón del tamaño de un planeta y yo del tamaño de una hormiga, intentando superarla. Es imposible por el peso de nuestro pecado hablar con Dios, pero por Cristo tengo el privilegio de la oración. Ah, Dios te la da como privilegio, pero aquí viene la otra cláusula. La oración es un mandato, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Entonces, Dios no creó la oración como un instrumento para que Él nos conozca a nosotros, sino que la oración es un instrumento para que nosotros le conozcamos a Él. ¿De acuerdo? Dios no creó la oración como un instrumento para que le conozcamos, para que Él nos conozca, perdón, para que Él nos conozca, sino más bien para que nosotros le conozcamos a Él. Seguimos, segundo punto. La oración es el único lugar donde podemos ser absolutamente transparentes. Oye, tú no puedes ser absoluta y 100% transparente, ni siquiera con tu esposa o con tu padre. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidar qué vas a decir, en el sentido de, ¿será que si le digo esto la ofendo? Si le digo esto quizás la puedo herir. Si le digo esto no le conviene. Si tú le vas a hacer un regalo a tu esposa de cumpleaños, no se lo puedes decir. Tienes que tener cuidado. Tienes que saber qué vas a hablar con una persona que quieres mucho, porque no puedes ser totalmente transparente. ¿Qué estás pensando? No le vas a decir, bueno, estoy pensando que te voy a dar de cumpleaños. No, vas a arruinar la sorpresa. O cuando nos sentimos mal porque quizás hablamos mal, no siempre tenemos la libertad total de ser completamente transparentes delante de alguien, pero cuando oramos, Dios lo sabe todo, podemos ser totalmente transparentes con Él. Tienes la oportunidad de ser completamente tú, porque ya Dios lo sabe. Y lo maravilloso es que aunque lo sabe, te sigue abrazando, te sigue amando y sigue queriendo conversar contigo. Entonces, es el lugar más seguro para ser completamente nosotros. 3. ¿Por qué tenemos que orar a pesar de que Dios lo sabe todo? Perdóneme que no había movido la pantalla. La oración aclara nuestros límites, es el tercer punto. Cuando yo oro, es importante que yo ore a pesar de que Dios lo sabe todo, porque aclara mis límites. Porque la oración no es un acto de petición. Cuando yo oro, también me humillo y reconozco mi incapacidad para resolver problemas que se salen de mis manos. Así que es importante orar porque cuando yo oro, yo reconozco mi posición y mis límites humanos. Si yo no oro y asumo que Dios sabe todo, nunca hago conciencia real de las cosas que se escapan de mis manos y que tampoco puedo hacer en muchas de las situaciones que me pasan. Hay momentos donde la justicia solamente queda en manos de Dios. Tú no puedes hacer justicia. Tú no puedes hablar con ciertas personas. Tú no puedes firmar documentos que hacen falta. Tú no puedes sanar una célula que está defectuosa dentro de ti. Hay tantas cosas que se salen a nuestra mano y cuando oramos reconocemos esa limitación tan grande y aprendemos a depender de Dios. Si no oras, vas a pensar que eres súper poderoso o que el hombre tiene demasiada capacidad, cuando no es así. Amén. Bien. Cuarto punto, la oración purifica nuestros anhelos. Cuando yo oro, me doy cuenta de que las cosas que me aturden, las cosas que me dan ansiedad y lo que yo considero un problema y una patada, realmente no es tan alarmante. Me doy cuenta delante de Dios que mis peticiones a veces o mis ansiedades son vagas, son superfluas, son superficiales, son vanidosas, son llenas de la vanidad y la plasticidad del mundo. Cuando yo oro, yo purifico mis anhelos y me ayuda a purificar y filtrar mis prioridades. Cuando yo oro, Dios purifica mis anhelos y me ayuda a ser menos egoísta. Cuando yo oro, Dios me pone a orar por otros. Me hace reconocer que me siento ofendido, pero primero tengo que recordar si yo ofendí a otro, que tengo hambre, pero que tengo que recordar si yo he sido alguien dadivoso.
La oración siempre te va a hacer mirar hacia afuera y más allá de tu diminuta existencia, a mirar como Dios ve las cosas. Por eso la oración es tan poderosa para purificar nuestros anhelos. Quinto punto, la oración te recuerda que necesitas escuchar a Dios. La oración te recuerda que necesitas escuchar a Dios. Entonces, más que hablar sin parar, más que reforzar las vigas de nuestros problemas, la oración me recuerda que yo necesito escuchar a Dios, porque Él es el único que me puede dar la dirección, el mapa, la ruta, la brújula para salir de la selva donde yo estoy metido. Así que la oración me recuerda que yo necesito, más que hablarle a Dios sin parar y decir todo lo que se me pasa por la cabeza, yo necesito escuchar, y la oración es un lugar brutal para escuchar. Entonces, haz esta dinámica en tu oración. Comienza a usar más tu tiempo para escuchar, más que para hablar. Y verás que Dios, de hecho, te va a hablar. En tiempos así fue que Dios me habló de mi llamado pastoral. En tiempos así fue que Dios me habló de quién era mi esposa. En tiempos de silencio y buscar escuchar a Dios fue que Dios puso en mi corazón un proyecto Vive. En tiempos así fue que Dios puso en mi corazón temas de la escuela de adoración o la escuela misma de adoración. En tiempos así de silencio y escuchar a Dios como subiendo al monte y ver qué quiere Dios, es donde Dios me dio decisiones importantes que tomar en la iglesia. Entonces la oración, más que hablar, es el tiempo donde hacemos silencio para escuchar. Espero esté anotando, espero sea útil para usted. Vamos con el sexto punto. La oración puede desatar el favor de Dios. Y aquí esto es un punto importante. Dice, aunque Dios es soberano, hay oraciones que pueden desatar el favor sobrenatural de Dios. Por ejemplo, aunque Dios iba a enjuiciar a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Dios es inmutable, Dios va a traer juicio. Pero hubo una oración de un justo que se levantó, y por la oración de Abraham, aunque Dios hizo su juicio contra Sodoma y Gomorra, lo que cambió fue que en la oración de Abraham Dios rescatara a Lot y Dios le diera una oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, Dios es inmutable porque se hizo el juicio, pero la oración cambió las cosas porque hubo misericordia y gracia para alguien y fue una vida rescatada. ¿Cuántos dicen amén? Así que también tenemos la oración de Ana, que era estéril para tener un hijo. Tenemos la oración de la iglesia clamando porque Pedro fuera libre de la cárcel. Y todo sucedió. Eran actos sobrenaturales. Amén. También tenemos la oración de Elías para que cayera lluvia. Entonces, fíjense bien, Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. De nuevo, no tienen porque no piden. Así que el problema es que no tenemos muchas cosas, no es porque Dios no quiera, sino porque no hemos practicado la oración de decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu respuesta, necesito que vengas e intervengas aquí. Te lo pido, espero ver tu manifestación, te necesito aquí y ahora, reclamo tus promesas, Padre mío, no me dejes. Santiago dice, ustedes no tienen, no reciben, nada pasa, se quedan en el mismo lugar porque no piden, ni siquiera abren sus bocas para clamar por Dios. Así que sí, la oración puede desatar el favor de Dios, pero el problema es que ni siquiera pedimos. Y termino con la siguiente cosa. Dice, la oración del justo puede mucho, pero el problema es que muchas veces nosotros no somos justos. 7. La oración nos transforma la imagen de Dios. Mientras más cerca de Dios estoy, más me parezco a Él. Amén. Ya se nos está acabando el tiempo. Podemos continuar por el WhatsApp para terminar la tarea de la semana que viene. Y lo último que quiero que sepa es que la oración tiene el poder de cambiar las cosas. Pero sobre todo, la oración tiene el poder de cambiarme a mí. El mayor poder de la oración no es lo que Dios puede hacer, porque Dios es soberano. Pero puede ver en estos 7 puntos que el mayor cambio que puede hacer
es cambiar mi corazón duro. La oración del justo puede mucho, sí, pero a menudo la maldad y dureza de nuestro corazón es el mayor límite. Por eso cuando yo oro, Dios quita la maldad y la dureza, me hace justo. Entonces mi oración de justo puede mucho. Por eso la oración puede muchas cosas, pero lo mayor que puede hacer la oración es cambiarte a ti. Así que si oras pidiendo ser el mismo, no será una oración verdadera. Ora para que Dios te cambie y que en medio de la oración Dios te haga un hombre y una mujer nueva. Dios te bendiga. Nos vemos en el chat. Un abrazo.